Y Jesús les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación a toda la gente. Marcos 16:15. Bienvenidos a nuestro programa de Natal, Extensión del Cielo aquí a la Tierra, y hoy nos hemos venido hasta Jerez de la Frontera, donde se está celebrando el 9º Congreso Evangélico Andaluz, donde estaremos recibiendo un mensaje poderoso de parte de Dios con el lema Transformando nuestra generación. Así que estamos expectantes de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas para poderlo trasladar a los de afuera. Así que acompáñanos. Como ya os dije antes, nos hemos venido hasta el 9º Congreso de Evangélico de Andalucía y nos encontramos con el presidente Bernardo Ibars, de aquí, de la provincia de Cádiz. Él es el presidente. Pastor, usted antes comentó en la intro que Dios nos ha preparado para dar una labor social. Exacto. Explícanos un poquito más de eso. Sí, entendemos que el mensaje cristiano es puramente espiritual, pero lo espiritual, como es tan divino, y el hombre es imagen de Dios, el hombre, el pecador, el perdido, el que es recuperado. Dios quiere mostrar su gracia a través del amor de Dios, al amor de Cristo, a la sociedad. Entonces, el amor de Dios supera todas las barreras raciales, culturales, políticas. Donde haya una persona con necesidad, allí estamos nosotros. Prisiones, hospitales, fuerzas armadas, en los colegios, centros de rehabilitación. Y entonces entendemos que el Evangelio se hace social, se hace hasta política. Porque claro, si ayudamos a una persona, ya tenemos un mensaje social. Estamos haciendo política de la buena. Estamos haciendo respuesta de parte de Dios. Respuesta ante una sociedad que no tiene respuestas muchas veces para cosas. Así estamos nosotros. Qué bendición, pastor. Pues nosotros hemos venido expectantes y queremos nosotros seguir recibiendo de ese mensaje para poder llegar y poder transformar esa generación. Del mundo espiritual. Y esto ha sido un grave error para el crecimiento de la Iglesia dentro de España. Cuando la división y la fractura está entre la luz y las tinieblas, y ya ni siquiera hay fractura porque el velo se rasgó y ahora la luz invade las tinieblas. Para transformar una generación, primero tengo que permitir que mi mente sea transformada. Aquí habla de hábitos. No empieza diciendo que tus pensamientos, dice, no imites. Tus hábitos y tus costumbres pueden cambiar tus pensamientos. Nos encontramos aquí con el pastor Marcos Cruz, que él es el pastor de Un Café con Dios en Chiclana, ¿verdad, pastor? Sí. Bienvenidos a nuestro programa de Natal, y él es uno de los ponentes que nos ha traído un taller tan precioso para los jóvenes. Bueno, yo también me incluyo, joven. Pastor, el tema que usted estaba trayendo a este congreso, cuéntenos un poquito más. Sí, básicamente lo que he intentado transmitir para transformar una generación, que todo comenzara desde la propia persona, de vivir una relación íntegra delante del Señor, ¿no? Desde nuestras propias casas, la comunión que podemos tener con el Señor desde nuestras propias casas, desde la intimidad. Nuestros hijos les vamos a impartir eso. Porque el Evangelio no solamente se comparte, sino que se imparte. Háblele a ellos. Sí, el Evangelio se imparte, no solo se comparte. Entonces, puedes compartir cualquier cosa, pero impartir la palabra, impartir la vida espiritual, solamente lo puedes hacer desde donde tú eres. Cuando tú eres hijo y tienes comunión e intimidad con el Padre, en las Escrituras, en la vida de oración, en la vida de comunidad, entonces impartir el Evangelio va a ser algo que va a hacer el Espíritu Santo a través de ti, ¿no? Entonces, para transformar una generación, primeramente tienes que dejar que el Espíritu Santo te transforme a ti. Y ahí leímos un texto de Romanos, cuando hablamos de no
se amolden a las costumbres de este mundo, ni imiten las costumbres, ¿no? Nuestras costumbres y nuestros hábitos pueden cambiar nuestros pensamientos y viceversa. Nuestros pensamientos en Cristo pueden cambiar nuestros hábitos. Entonces, hablamos básicamente de para transformar una generación, directamente tú tienes que ser transformado, ¿no? Al fin y al cabo, el propósito del Evangelio no es llenar iglesias de personas, sino llenar a personas de Cristo. Y para eso necesitamos un trabajo integral de discipulado con las personas. El impartirles lo que somos, ¿no? Predicar el Evangelio es un punto, el segundo es discipularles. Y ahí entonces, habla del carácter, ¿no? Y eso es, hay que impartirlo. Y lo segundo que hablé acerca de la misión es, según Génesis capítulo 2, versículo 15, creo que es el versículo 15, cuando el Señor antes de la caída del hombre le da una misión al hombre de cultivar y cuidar el campo que le había dado en el Edén, ¿no? La palabra hebrea es abad, que significa adorar trabajando o trabajar adorando. De ahí viene la palabra cultura. Entonces, el método Wesley para unirlo a un hombre de Dios como John Wesley era impulsar a la iglesia a que se desarrollara en diferentes áreas, como sociales, como culturales, científicos, deportivos, para poder redimir la cultura. El Evangelio puede llegar a más esferas si los ministros no solamente se conforman con ser ministros dentro de la casa a tiempo completo, sino que haya otras áreas que se puedan desarrollar para que la cultura sea redimida, sea transformada. Qué bendición, pastor, que usted haya podido explicar estos dos puntos que usted nos trajo en este taller. Y que pueda, pastor, también darles un mensaje a aquellos que estén viendo allí. Desafíenles a poder ser, a poder llenar a la gente de Cristo. Sí. Qué maravillosa descripción, llenar a la gente de Cristo. Mira, leímos un pasaje de cuando Jesús se revela a Pedro en Cesarea de Filipo, y desde ahí quiero sacar 3 puntos rápido. Jesús lleva a Cesarea de Filipo a los discípulos, el lugar más pagano que había en Israel. De hecho, la puerta del Hades era un lugar físico en el templo del dios Pan. Al lado estaba el templo de Zeus, al otro lado Némesis, había varios templos. Jesús se lleva a los discípulos a ese lugar y el Padre le trae una revelación a Pedro. Entonces le trae una revelación en un lugar completamente pagano. Y esto es algo que nos tiene que desafiar a entender que no se trata del sitio donde estás, sino de aquel que está contigo. Entonces, el desafío es entender que la iglesia tiene la revelación, porque el Padre se revela en cualquier lugar. Tenemos la identidad, la pregunta que le hizo Jesús a Pedro, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero ¿quién dicen vosotros que soy yo, no? En el momento que la revelación vino, revelación es ver sin velo, el Padre, Jesús, le da la identidad a Pedro. Es decir, en la medida que conoces a Cristo y profundices en la Escritura, aprenderás a conocer quién eres tú y cuál es la misión. Entonces, la revelación nos lleva a fortalecer nuestra identidad y a ser agresivos en la misión. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces, como desafío, yo quiero desafiar a esta nueva generación. Primero, a que pasen más tiempo con las Escrituras que con Internet, ¿vale? Para que aprendan a ver sin velo. 2, que profundicen en la palabra de Dios para que su identidad sea fortalecida. Y ahora sí, la autoridad para ir a la misión y saber que ni el infierno puede soportar la ofensiva del Evangelio. Poderoso. Poderoso. Así que te dejamos estos 3 puntos y este mensaje para tu vida. No hay excusa para poder ir y llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra y poder llenar a esas personas del amor de Jesús, así como lo tienes tú. Dios te bendiga. Congreso y nos encontramos con los pastores Eva y Ángel. Pastores, ¿qué es lo que les ha motivado a este congreso? Bien, pues hombre, teníamos ganas de estar aquí porque es un congreso a nivel autonómico andaluz, pero sobre todo hemos hecho el mayor esfuerzo por el amor y el aprecio que le tenemos al rector de nuestra facultad, que ya se despedía este año y hombre, como le hacen un homenaje aquí, pues nosotros queríamos estar acompañándole. Qué bendición, pastor. Sí, y la verdad es que cuando uno viene a este tipo de congresos donde te reencuentras
con pastores hermanos en la fe, cuando te reencuentras con antiguos compañeros del seminario, cuando te reencuentras con gente que es muy entrañable, se pone de manifiesto algo que el Señor quería en todo su pueblo, y es la unidad. En estos tipos de congresos uno puede casi palpar esa unidad en el espíritu. Pensemos como pensemos cada uno, tengamos nuestras diferencias, pero hay una cosa que tenemos en común, y es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esa unidad, en estos congresos, podemos compartirla, podemos apreciarla y podemos disfrutarla. Así que animamos a no perderse ningún congreso, sea de cual sea, y sobre todo pues del Congreso de Andalucía. Continuamos en este noveno congreso y tenemos como invitado a Martita Durán y a don Máximo, el escritor de este libro, El Español y la conversión a Cristo. Justamente estamos hablando de querer transformar una generación. Usted en ese libro ha plasmado de cuántas comunidades, cuántas provincias han sido transformadas por el poder de Cristo. Cuéntenos un poquito, don Máximo. Bueno, nosotros queremos llegar al español, pero encontramos que el español tiene levantada muchas barreras, muchas resistencias. Por eso de ahí el español y la conversión a Cristo. El español no entiende lo que es el concepto de conversión, pero tiene muchas barreras, barreras culturales, barreras históricas, barreras espirituales. También tiene una religiosidad cultural, el católico aquí es cristiano cultural. Entonces, he trabajado para detectar cuáles son las resistencias. Porque nosotros que evangelizamos tenemos que saber cuáles son las resistencias. ¿Por qué yo le presento el evangelio a una persona, a españoles, y no lo recibe? ¿Qué le diste hoy? ¿Qué? ¿No le gustó? ¿O qué pasa? Claro, no. Lo que pasa es que tiene una serie de barreras y yo no las conozco. No conozco esas barreras. Entonces, con el libro, lo que estoy haciendo es que el liderazgo, especialmente el liderazgo, pero también para cualquier persona creyente, el liderazgo conozca cuáles son las barreras y se acerque al español teniendo en cuenta esas barreras para que le hable al español sabiendo en que hay barreras, pero en qué puntos hay apertura. Porque no solamente hay barreras, resistencias, hay receptividad. Y tenemos que aprovechar, aunque sean pequeñas, las receptividades. Y una de las receptividades que tiene el español es la oración. Cuando tú le preguntas generalmente a un español, ¿me permite que ore por ti? La mayoría dice sí. Eso es una puerta abierta. Entonces nosotros tenemos que trabajar con aunque sean pequeñas, con las puertas abiertas. Pero hay que conocer las resistencias. Y también tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos al español. El español se le llega en una conversación particular. El español va a un acto general cuando es Semana Santa, cuando es la romería de la Virgen, cuando es el Rocío, ahí van todos. Pero tú le dices, vente a un estadio, vente a un teatro que va a predicar el Evangelio. Y en España dicen, no hay. Vale, entonces, ¿cómo llego a él? Si yo quiero llegar a él. Oye, ¿tomamos un café? Oye, ¿quieres que hagamos bicicleta juntos? ¿Te gusta la bicicleta? Sí. Oye, yo tengo una. ¿Por qué no salimos en el tú a tú? Es como llegamos al español. Porque el español en su idiosincrasia no responde a un encuentro masivo. Le da vergüenza. Teme que lo vean los amigos. Teme que lo vean sus padres o sus familiares. Teme que lo vean los compañeros de trabajo. Bueno, esto es lo que puedo decir, pero el libro tiene mucho más. Muchísimas gracias, don Máximo, por compartir esas experiencias y también por habernos dado herramientas para que nosotros podamos utilizarlas y poder evangelizar a ese cuerpo a cuerpo, ese tú a tú, aquí en España. Muchísimas gracias. Martita, tú que eres una influencer de alto rango, se podría decir, una mujer de gran impacto para los jóvenes sobre todo.
Hemos tenido un taller maravilloso donde tú compartías una frase bastante hermosa, donde dices que tenemos que dejar de ser iglesias búnker para ser iglesias ventana. Explícanos un poquito mejores. Sí, bueno, creo que es muy fácil, ¿no?, caer en un ensimismamiento cuando se está tan cómodo dentro del redil, porque nos gusta mucho estar dentro, es verdad, nos edificamos mucho con otros, se establecen muchos lazos, ¿no?, de amistad, de fraternidad, pero muchas veces podemos caer en ser ese tipo de iglesias búnker, ¿no?, que están encerradas en sí mismos, en su propio mundo, y corremos el peligro de que nos convirtamos en clubs, en lugar de una iglesia en el diseño de Dios que atiende a la Gran Comisión, ¿no? Estamos sobre un mapa ahora mismo que no tiene, que hay muchos pueblos que no tienen iglesias, ¿no? Y creo que esto te tiene que impactar sí o sí si tu corazón arde por lo que arde en el corazón de Dios, ¿no?, que es la Gran Comisión. Entonces hablo eso, ¿no? De comentario tenía que ver con dejar de ser una iglesia búnker y ser ventana. ¿Qué significa esto? Bueno, que nos vean, pero también verles a ellos, ¿no? Conocerles, como decía Máximo, ¿no?, la cultura, cuáles son esas puertas abiertas, cuáles son las maneras en las que podemos conectar y que también nos vean a nosotros, ¿no? Que si no, comentaba con Máximo antes que muchas veces nos pueden ver como extraterrestres. Somos literalmente de otro mundo y no hay vocabulario, no hay cultura. ¿Sabes qué? Algo que me encanta mucho muchas cosas, ¿no?, pero de Jesús, es que Él vino a la tierra conociendo muy bien la época en la que iba a crecer, ¿no? Si hubiera mirado a los discípulos, a Pedro, a los pescadores, y le hubiera dicho, venid conmigo y os haré tiktokers, os haré instagramers, os haré influencers, os haré... No iban a entender nada. Pero Jesús les miró y les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Entendían la cultura de la pesca, estaban en el vocabulario de la pesca. De igual manera con la ganadería, con la agricultura, las parábolas que usaba Jesús, el buen pastor, el trigo, la cizaña, hay muchísimo, la Biblia está llena de esto. Entonces Jesús entendía la cultura, estuvo inmerso en la cultura y creo que muchas veces esas iglesias búnkers hacen que tengamos nuestro propio mundo, nuestro propio vocabulario que choca, nuestras propias palabras claves, nuestras propias conexiones que hace que la gente diga, sois extraterrestres, no tengo nada que ver con vosotros y vengan todos los prejuicios que vienen con eso, ¿no? Sectas, una religión más, lo que sea, ¿no? Entonces creo que hoy como nunca y como digo, viendo y sosteniendo este mapa, creo que tenemos que ser iglesias ventanas. Díselo a aquellos que están viendo este mensaje, más que todo para poder transformar a nuestra generación, como es el lema de este congreso. Sí, hay una urgencia, ¿no? Y no podemos decir que Jesús viene simplemente, sino Jesús viene sí, pero si queremos que Jesús vuelva, que se cumpla todo, tenemos que amar su misión. Un papel fundamental en la dignificación de las personas y en la reivindicación de los derechos humanos. Eso lo vemos desde que Jesús llegó, obviamente su incidencia a favor de las personas que eran completamente rechazadas, de las mujeres. No podemos olvidarnos que Jesús vino y eligió una mujer, pero también cuando resucitó eligió también a mujeres como testigos, cosa que en la época sabemos que no tenía relevancia legal, ¿no? Entonces es importante que entendamos la historia de la Iglesia y del papel de la mujer desde el inicio de la Iglesia. Seguimos aquí en este congreso y no nos podíamos ir sin que Tatiana nos bendijera y nos dijera, Tatiana, como trabajadora social, cómo nosotros podemos transformar a nuestra nueva generación, a mi generación primeramente y luego a los demás. Pues como trabajadora social diría que es muy importante tener una buena habilidad social, es decir, la capacidad de relacionarnos los unos con los otros. Lo hemos visto en Jesús como primer ejemplo, cómo se desarrolló los encuentros con la mujer samaritana, eligiendo el lugar adecuado, como lo hizo con Nicodemo, eligiendo el tiempo adecuado, y cómo en ese encuentro con Pedro, cuando él lo negó, dice que Jesús lo miró y él lloró amargamente. Tenemos que ser observadores también de la comunicación no verbal y elegir, como he dicho ya antes, el momento y el lugar adecuado para poder establecer nuestro mensaje de salvación y también poder confrontar con amor a nuestras hermanas en la fe para provocar esa transformación que vaya generando y transformando las vidas y
para poder llegar, ¿verdad? Exactamente. Qué bendición, Tatiana, porque tú te encontrarás con tantos casos alrededor tuyo que, claro, tú verás la necesidad real que hay para ser transformados. Exactamente. Hay muchísima necesidad y creo que el mensaje concluyente es que debemos de ser muy cercanos y llevar un evangelio de tú a tú. Maravilloso. Pues muchísimas gracias, Tatiana, por ese mensaje y por lo que tú le has transmitido a la audiencia. Dios te bendiga grandemente. Nos encontramos aquí en el último día de esta 9ª edición del Congreso Evangélico de aquí de Andalucía y qué mejor que podernos despedir también con mis pastores y poderles preguntar a ellos qué es lo que se llevan. Pastor, bienvenido, pastora, bienvenida. Pastora, el Congreso en una sola palabra, ¿cómo lo definiría usted? Dejándome transformar para poder transformar a otros. Ha sido espectacular, muy bueno, muy necesario y para mí muy provechoso. Qué bueno. Pastor, ¿usted qué se lleva de este Congreso? Bueno, uno puede poner una lista inmensa de las cosas que se llevan, pero como ha dicho ella, con este lema, lo importante es saber qué posición tenemos nosotros como iglesias, como creyentes, delante de Dios, que tenemos que examinarnos, que tenemos que ser transformados primeramente para luego poder transformar a otros. Y hemos tenido la oportunidad de estar reunidos muchas iglesias con sus representantes, hemos estado debatiendo en las mesas y al final se han sacado muchísimas conclusiones que seguro que si las ponemos en práctica va a ser para bendición en la iglesia. ¿Qué usted le puede decir a los que no han venido para un próximo congreso? Deciros que los congresos son buenos porque son el exponente de la unidad de la iglesia, el exponente de nuestra diversidad y de la cantidad de ministerios, la multiforme gracia de Dios. Es tan bonita. Todas las personas tenemos un don, pero tenemos que estar unidos para coordinarnos y trabajar en equipo, que es lo más difícil y también lo más bonito. Entonces, animaros siempre a todo evento, congreso y cualquier convocatoria de unidad en el amor. Muchas gracias, pastor. Así será. Gracias a ti. Y hasta aquí toda la información de este congreso, así que te animamos a que no te pierdas ninguna otra edición que se pueda dar aquí, y no solamente aquí, sino en cualquier parte que tú puedes ser parte del cambio, del mover, de llevar el evangelio. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales y que nos puedes visitar aquí en la calle Historiador Pedro Gamasa, número 3. Somos la congregación El Buen Pastor de Arcos de la Frontera y para nosotros, como ya bien sabes, es un gran honor poderte recibir. Así que aquí tienes un lugar que te está esperando.